En la historia nacional y más allá de las fronteras, ¿quién no escuchó hablar del yacimiento minero más grande del continente? Las minas del estaño de La Salvadora. Nombres diversos bautizados a la prodigiosa y bendita montaña, que se escucha en el tiempo, como el Inti Calcata, Juan del Valle, Espíritu Santo, al otro lado Cerro Azul o Mina Siglo XX, así como sus poblaciones que descansan en sus faldones, como son la ciudad de Uncía, Yayagua, Miraflores, Catavi, Cancañiri, Socavón Patiño. En este rico yacimiento estañífero durante la mitad de la centuria del siglo XX hizo fortuna el 10º hombre más rico del planeta, don Simón I. Patiño, quien fundó el año 1923 el emporio industrial minero de la Patiño Mines Enterprise Consolid, con la explotación del yacimiento filoniano del estaño. Las reivindicaciones socioeconómicas y laborales de los mineros se hacen latentes a través de las primeras organizaciones de gremios mutuales y sindicatos mineros, que hasta la fecha continúan escribiendo historia. El arduo trabajo de las jornadas oscuras del interior de la mina es combinada a manera de distracción y esparcimiento en un ambiente de vida social, cultural y ante todo en una actividad que deja huella en la historia nacional, como es el deporte. El deporte en la historia de Uncía. Corre el año 1921. En esta época en Uncía se practicaban varios deportes. El más antiguo y el más popular, al iniciar el siglo XX, fue el tiro al blanco, verdadera pasión de hombres, jóvenes y niños. Luego apareció el fútbol, que se caracterizó por su rápida popularidad en el medio, al extremo que formaban parte de sus directorios connotados industriales y comerciantes extranjeros. Igualmente popular, pero en menor escala, fue el palitroque, y mucho más restringido y elitista fue el tenis, practicado sobre todo en Catavi, desde donde eran invitados en los grandes acontecimientos los más connotados deportistas. Tiro al blanco. No deja de llamar la atención la popularidad de este deporte, que era más apropiado en las poblaciones rurales donde la caza era una práctica diaria. Por ley, llega hasta los centros urbanos. Uncía no fue la excepción, aunque como en todo deporte y en toda época existían deportistas que se salían de las normas provocando destrozos en los inmuebles ajenos. De ahí que la prensa recomendaba, que los aficionados ejerciten en el lugar que tienen destinado y se dejen de agujerear paredes, que no por estar un poco aisladas han dejado de costar a sus dueños, y sí que les cuestan. El tiro al blanco fue un deporte aceptado e incentivado por las autoridades como el subprefecto, quien se veía en la obligación de proporcionar el parque necesario, pues un informe del subprefecto Antenor Cavero al prefecto de Potosí, registrado el 20 de julio de 1904, decía que para realizar el festejo del 6 de agosto se hace indispensable su autorización para el uso del tiro al blanco con tubos del parque de esta subprefectura, y que será de Remington. Juzgó que no pasará de 150 a 200 balas. En Uncía se organizó la Sociedad de Tiro 10 de noviembre. En 1910 contaba con 56 socios. Su presidente honorario era don Eduardo Onelli, vicepresidente honorario Patricio O'Donoghue. El presidente activo era Jaime Mendoza, secundado por Juan Miranda, Juan Caletevic y Víctor Mercado, que se regía por un riguroso reglamento con reuniones periódicas, generalmente en la casa del presidente del club, pues carecían de sede propia. El club se sostenía con los aportes de los socios. El prefecto organizó un campeonato departamental de tiro al blanco al que se inscribieron los 8 clubes existentes en el departamento, de cuyas justas la Sociedad 10 de noviembre de Uncía ocupó el primer lugar con 347 puntos, haciéndose acreedora a la hermosa Copa de Plata. El club de tiro fue quedando relegado cada vez más debido a la popularidad del fútbol, una nueva práctica que apasionó a propios y extraños. Su epitafio fue marcado con las primeras insurrecciones obreras, las que motivaron al gobierno a recoger las armas de las manos de los pobladores civiles de esos pueblos mineros. Los palitroques. Los pequeños empresarios de Uncía abrían nuevas perspectivas para los negocios. Apareció en Uncía uno de ellos, bastante ingenioso e interesante, el palitroque, mezcla de deporte y diversión que atrajo la atención de jóvenes.
Los vecinos Valdés y Calero invirtieron para la edificación de espaciosos y confortables salones frente al Parque Diana, destinado al futuro Palitroque. Estos se hallaban casi concluidos a mediados de 1915 y fueron estrenados en las fiestas de agosto de ese año. Sin duda se trataba de una hermosa y distractiva instalación, aunque no lograron concluir para esa ocasión la sección de billares, que se dejó para otra oportunidad. Los salones de Palitroque fueron bautizados como Sporting Club y sus primeras actividades fueron los campeonatos, que se extendieron a lo largo del mes de noviembre de 1910, en encuentros semanales que fueron ampliamente difundidos en Uncía. En 1920 cambió su razón social a la de Club Uncía, convirtiéndose en el punto donde se daba cita a la juventud de Uncía. El salón de Palitroques garantizaba esmerada atención, así como una bien organizada orquesta. Hacían de este local el lugar de reunión preferida. Tenis y pelota vasca. Paul de Alcochete, personaje muy conocido en Uncía, quien fue empresario industrial minero francés, propietario del Hotel Francia, establecimiento de primera clase ubicada en la Plaza Alonso de Ibáñez de Uncía. Construyó una cancha de tenis en su establecimiento. En la misma época, Ocaña y La Serna, propietarios del Palitroque Sporting Club, se ocuparon de preparar el terreno para instalar una cancha de tenis por insinuación de varios caballeros. Más tarde, el tenis empezó a practicarse entre los empleados de Catavi, donde se construyó la primera cancha oficial. En 1921, en ocasión de la inauguración del ferrocarril Machacamarca-Uncía, se realizó un partido de match de tenis entre los equipos de Catavi y Uncía, disputándose premios obsequiados por el comité organizador. En agosto de 1926 se inauguró la cancha de Uncía, Lau Tennis Club, una nueva sociedad deportiva conformada por Alberto Orihuela, Arturo Miranda, Arturo Beltrán, Ángel Villegas y Nazario Pardo Valle, situada en la casa número 12 de la Plaza Alonso de Ibáñez. Por esa época se verificó un gran match de pelota vasca en el frontón 6 de agosto, donde se disputaron medallas obsequiadas por el propietario. Sport Fútbol. Con ese nombre se identificó inicialmente al fútbol en 1915. Ya existía un campeonato formal que se disputaba, la Copa 14 de Julio. Fue tan rápida la popularidad de este deporte que no dio tiempo a generar nombres propios para sus denominaciones y se forzaba la adopción de términos de la lengua inglesa para destinarlos. Por ejemplo, los partidos semanales se anunciaban con el título de Match del domingo, que dicho sea de paso, se refería a los domingos de pago de la empresa. Como el deporte de multitudes fue traído por ingleses a los puertos del Pacífico, la jerga o el lenguaje resulta una verdadera curiosidad lingüística por su forma peculiar y dificultosa que la prensa se refería a esos campeonatos. Así, el primer argot anglófono que debía necesariamente dirigir los suscriptores de la prensa local y obviamente los jugadores decía y se refería: backs a los defensas zagueros, elevens, oncenos, field de fútbol, campo de juego, fútbol, fútbol, footballer, jugadores, forward, delantero, goal, gol, goalkeeper, arquero, portero, half, back, defensa media, half time, medio tiempo, corner, tiro de esquina, Liga Association, asociación de fútbol, outs, walkover, descalificación, practice match, partido de práctica, referee, árbitro, juez, shoot, tiro. Recordemos algunos sabrosos testimonios de aquellos iniciales campeonatos de fútbol de los primeros decenios del siglo XX, registrados por la prensa de la época, con motivo de una disputa por la Copa 14 de Julio que fue obsequiada por el señor Jorge Bastide, y bajo la inspección del referee tocó jugar a los primeros equipos del Miraflores Fútbol Club y Callapería Fútbol Club, este último de reciente creación, habiendo el segundo ganado por un gol contra 0 de Miraflores. El individualismo se apoderó de aquellos primeros jugadores, un mal que se arrastra hasta hoy en día. Como suele suceder, los dirigentes de los clubes se emocionan en extremo cuando sus oncenos tenían un buen desempeño, otorgándoles incentivos, entusiasmados por el resultado a favor del Callapería, que como hemos dicho es de muy corta vida todavía.
el señor Jorge Bastide, que es su presidente honorario.